Entonces, tenemos el trabajo práctico número 5, teoría de grafos, y fíjense que comenzamos con un contexto en particular, en el cual obviamente tenemos que ocupar la teoría de grafos. Básicamente, lo que tiene que ver con la teoría de grafos no es otra cosa que un par en el cual tenemos lo que llamamos vértices, y después tenemos la relación que existe entre los vértices, ¿sí? Saber qué vértice está relacionado con qué vértice, ¿sí? En la cual puede simplemente existir una relación entre un vértice y otro, ¿sí? Y nada más, o existir ya una relación con un orden determinado. Y eso ya lo vamos a ir viendo. Fíjense que acá en este ejercicio tenemos un contexto en particular, nos afirma que en un torneo de fútbol el equipo Nieve venció a los Faisanes una vez, el Rascacielos venció al Tuna una vez, el Nieve venció al Rascacielos dos veces, los Faisanes vencieron al Tuna una vez y los Faisanes vencieron al Rascacielos una vez. Por favor, las personas que tienen abierto su micrófono, ¿podrían apagarlo, por favor? Bien, muchas gracias. Entonces dice, en cada uno de los siguientes casos, usar un grafo para modelar el torneo, siendo cada equipo un vértice del mismo. Determinar el tipo de grafo usado en cada ítem. Y fíjense que allí desde el ítem A al ítem D tenemos distintos ítems que dependiendo de las características que tenemos en el ítem, vamos a hacer un grafo determinado o hacemos otro. Cuando observamos el contexto, ¿sí?, del torneo de fútbol, no solamente tenemos qué equipo jugó con qué equipo, sino cuántas veces lo hizo, ¿sí? O sea que eso es lo que vamos a ocupar más adelante. Entonces, fíjense de que podemos simbolizar a N con respecto al equipo Nieve, a F con respecto a los Faisanes, a R con respecto a los Rascacielos y a T con respecto a los Tunas, ¿sí? Vamos a considerar que esos son los vértices, ¿sí? Entonces, fíjense de que nos dice en el punto A, nos dice, hay una arista entre los equipos si estos jugaron. Entonces, fíjense que acá lo que yo debo interpretar es que solamente están relacionados los vértices entre sí siempre y cuando hayan jugado. Nada más, ¿sí? Fíjense que no me determina o no me aclara con respecto a la cantidad de veces que jugaron, sino simplemente que hayan jugado. Entonces, fíjense de que cuando uno lee el enunciado del ejercicio, dice, Nieve venció a los Faisanes una vez, eso quiere decir que tanto el Nieve como los Faisanes jugaron, entonces puedo establecer esa relación entre Nieves y Faisanes. Después, Rascacielos venció al Tuna, entonces puedo establecer esa relación entre R y T. El Nieve venció al Rascacielos dos veces, pero en definitiva jugaron, entonces puedo establecer esa relación. Los Faisanes vencieron al Tuna una vez, establezco esa relación, y después dice, y los Faisanes vencieron al Rascacielos, o sea que puedo establecer esa relación que tenemos ahí. Y fíjense que allí yo tengo un grafo en el cual me determina qué vértice está relacionado con quién. Bien, y eso sería la modelización con respecto al ítem A. Simplemente determinar qué equipo jugó con qué equipo. Nada más. Pasamos al punto B. Fíjense que en el punto B me dice, hay una arista entre los equipos para cada juego jugado. Eso quiere decir que fíjense que si yo miro el ejercicio A, allí nosotros habíamos determinado básicamente quién jugó con quién, ¿sí? Y fíjense que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los juegos que se realizó, todos jugaron una vez, ¿sí? O sea que como mínimo yo tengo eso. Pero hay dos equipos en particulares que fíjense que dice, Nieves venció al Rascacielos dos veces. O sea que ese es un caso en el cual un equipo con respecto al otro jugaron dos veces. Entonces, fíjense que eso es lo que se añade en ese grafo que tenemos ahí. Entonces, el grafo del ítem B lo que hace en definitiva es describirme que no solamente quiénes jugaron, sino la cantidad de veces que jugaron, ¿sí? Esa es la variante con respecto al ítem. Hasta acá puede ser alguna consulta de esto. Si no hay consultas, continúo. Vamos con el ítem C. Fíjense que ahora en el ítem C la cuestión ya cambia.
Porque ahora dice, hay una arista entre el equipo I y el J. Obviamente cuando habla I y J se está refiriendo a cualquiera de los equipos, ¿sí? Dice, si I venció al J al menos una vez. Quiere decir que acá yo debo considerar no solamente el caso si jugaron o no, sino quién venció a quién. Quiere decir que acá lo que tenemos es un respectivo orden, ¿sí? No es lo mismo que Nieves haya vencido a los Faisanes que los Faisanes haya vencido al Nieves, ya no es lo mismo. Entonces acá debo tener presente eso. Entonces, bueno, sigo teniendo los mismos vértices, estoy trabajando con los mismos vértices. Entonces, fíjense que dice, el equipo Nieves venció a los Faisanes una vez. ¿Cómo puedo describir gráficamente esa relación de que Nieves venció a los Faisanes? Y lo puedo escribir con una flecha o con una semirrecta. Fíjense que allí está simbolizado con esa flecha que Nieves venció a los Faisanes. Y bajo la misma idea completo todos los demás. Fíjense que después tenemos el rascacielos venció al Tuna una vez, entonces R venció al Tuna. El Nieve venció al rascacielos dos veces, pero fíjense que acá solamente me dice el ítem de que debo establecer una relación siempre y cuando hayan jugado, pero al menos una vez. Quiere decir que en este caso solo debo tener presente quién venció a quién, nada más. Entonces lo puedo escribir de esa forma, N venció a R, después los Faisanes vencieron al Tuna, y por último, los Faisanes vencieron al Rascacielos. Y fíjense que ese ítem C es muy similar al ítem A, simplemente que en este caso, en el ítem C, lo simbolizamos las relaciones entre los vértices mediante una semirrecta, ¿sí? Para establecer quién venció. En el caso del punto D, tenemos básicamente lo mismo, pero ¿qué es lo que sucede? Fíjense que acá lo que se añade es que dice, hay una arista entre el equipo I y el J, o sea, entre cualquiera de dos equipos, por cada victoria de I sobre J. Entonces, fíjense que esto es muy similar, lo que me va a quedar es muy similar al punto C. La única variante va a ser es que hay el caso en donde un equipo venció dos veces al otro equipo. Entonces, fíjense que como mínimo voy a tener ese grafo, pero además voy a tener una semirrecta más para establecer quién venció a quién dos veces. ¿Me explico con esto? ¿Alguna duda, consulta, algo que quieran preguntar? Profe, yo Algo que entendí no les todo, haya quedado. pero me quedó A una ver, voy a duda. poner más fuerte. Momento, momento. Más fuerte voy a poner. ¿Sí? Yo entendí todo, pero en el punto B me quedó la duda de qué Sí. pasaría si suponete que vencieron tres veces Nieve Sí. al rascacielos. Y tendría que hacer tres aristas. Bueno, Porque pero gráficamente, en el caso del punto B, gráficamente, cada una de las aristas estaría representando la cantidad de veces que jugaron. ¿Sí? ¿Me claro, ¿y explico? cómo pondrías si ya pusiste esa arista medio eh, redondeada? ¿Cómo pondrías una tercera arista? O sea, ¿cómo se vería? Y acá, no sé si se ve acá el cursor, y acá en el medio, una acá, o directamente también por acá afuera. La idea es que yo establezca la relación nada más. Y eso decidimos O sea, nosotros nomás. puedo copiar y pegar a ver si me queda por afuera o por adentro, lo cual suena raro, pero bueno, no hay problema. Yo podría ver si me da la posibilidad, les muestro. Por ejemplo, salí del modo presentación, no sé si ya les salió a ustedes. Yo, por ejemplo, a ver, podría acá, coloco ahí, por ejemplo. Y fíjense, y medianamente con eso estaría simbolizando si hubiesen jugado una tercera vez. ¿Explico? Sí, Puede sí, ser. sí. Sí, también podría, vuelvo a repetir, podría colocarlo por acá afuera, hago todo esto por acá como el contorno y hago una tercera arista, pero no hay problema. Entonces, bueno, borro este. Entonces, pasamos al siguiente. Si no hay más preguntas sobre esto, pasamos al siguiente. Bien, entonces pasamos al punto 2. ¿Sí?
En estos puntos que tenemos acá vamos a ir resolviendo conforme el ejercicio lo amerita. En este caso particular, fíjense que les dice, sean los conjuntos de vértices. Tenemos un B sub 1, en el cual tenemos los vértices 1, 2, 3 y 4. Tenemos el conjunto B sub 2, en el cual tenemos los vértices 5, 6 y 7, y nos dice, dibujar al menos dos grafos bipartidos. Entonces, ¿a qué se refiere con grafos bipartidos? No es otra cosa, bueno, que un grafo, o sea que estoy relacionando vértices con otros vértices, pero acá la particularidad es que yo relaciono los vértices del conjunto B sub 1, los relaciono con algunos de los vértices del conjunto B sub 2. Pero, ¿cuál es la condición? Que entre los vértices del mismo conjunto no haya ninguna relación. ¿Cómo lo vemos eso? Fíjense que allí ubico los vértices, 1, 2, 3, 4, fíjense que ese es del primer conjunto, conjunto B sub 1. Tengo los vértices del conjunto B sub 2, y fíjense que yo, por ejemplo, podía establecer estas relaciones. Por ejemplo, el 1 con el 5, el 2 con el 6, el 3 con el 5, el 3 con el 7 y el 4 con el 6. Por ejemplo, yo puedo construir ese grafo. Pero fíjense que los elementos, mejor dicho, los vértices de un determinado conjunto, por ejemplo B sub 1, no están relacionados entre sí. Fíjense que el 1 está relacionado con un vértice del otro conjunto. Lo mismo con el 2, con un vértice del otro conjunto. Lo mismo con el 3, en este caso el 3 está relacionado con dos vértices. Y el 4 está relacionado con un vértice del otro conjunto, pero no están relacionados entre sí. Lo mismo pasa con los vértices de B sub 2. Los vértices de B sub 2 están relacionados con al menos un elemento del vértice B sub 1, pero no están relacionados entre sí. O sea que este es un grafo bipartido que cumple con la condición. ¿Me explico Profe, hasta acá? ¿Sí? por, Cuando porque el decimos 2, esto, tendría que ser que los vértices del mismo conjunto no están relacionados directamente, porque acá están relacionados pero indirectamente algunos. Cuando hablamos de relaciones, siempre es un vértice con otro. Si un vértice no está relacionado con otro, ya está. En este caso, los vértices del conjunto B sub 1 no están relacionados entre sí. Nada más. Ah, profe, ¿por qué el vértice, por qué no hay un vértice entre el 2 y el 5? Puede haberlo. Este es el ejemplo que yo les coloqué. Si ustedes quieren hacer un ejemplo en el cual colocan lo mismo que yo tengo acá, pero hacen la variante de que el 2 también se relacione con el 5, no hay problema. ¿Puede ser? ¿Me explico? Sí, ¿Sí? Estamos. Entonces acá la única condición es que todos los vértices de un conjunto los relaciono con algún elemento o con otro vértice del otro conjunto, pero no entre sí. ¿Sí? Esa es la única, básicamente la única condición. Ustedes pueden hacer otro ejemplo. ¿Sí? Hay muchos en realidad. Bien, pasamos a otro ejercicio. Pasamos al punto 3. En el punto 3, fíjense que dice, ¿cuántas aristas tiene un grafo si los grados de sus vértices son 4, 3, 3, 2 y 2? Dibujar un grafo que verifique lo anterior. Entonces, en este caso particular, tenemos ya o ya estamos trabajando con lo que tiene que ver con grados. Recuerden que en definitiva el grado de un vértice es saber la cantidad de vértices que están relacionados con él. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo hasta el momento son, fíjense que tengo un vértice que tiene grado 4, un vértice que tiene grado 3, otro vértice que tiene grado 3, otro vértice que tiene grado 2 y otro vértice que tiene grado 2. O sea que en definitiva tengo 5 vértices, ¿sí? Donde la particularidad es que tengo el grado de cada uno de los vértices. Ahora dice, dibujar un grafo que verifique lo anterior. ¿Y qué debe verificar? Y bueno, necesito saber como mínimo la cantidad de aristas, o si no, no puedo graficar. Entonces, para este caso particular, lo que ocupamos es esta fórmula o esta igualdad que tenemos acá. En definitiva, lo que me dice es que si yo sumo todos los grados de todos los vértices, eso va a ser igual a el doble de aristas, ¿sí? 2 por las aristas.
Fíjense que acá le dice, siendo grado de B el grado del vértice y M el número de aristas o lados. Entonces, ¿cómo ocupamos esto que tenemos acá? Fíjense que habíamos dicho, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Entonces, esa fórmula que tenemos ahí, o esa igualdad, lo ajusto o lo reajusto a conforme los datos que yo tengo. Entonces, como tengo 5 vértices, entonces va a ser grado del vértice 1 más grado del vértice 2 y así continuamos hasta grado del vértice 5. Ahora, reemplazo cada uno de los grados por su respectivo número. O sea que en este caso va a ser 4 más 3 más 3 más 2 más 1. Y todo eso, fíjense que es igual a 14. Cuando yo sumo todo es número 14. ¿Y eso a qué va a ser igual? Y eso va a ser igual al doble de las aristas. ¿Sí? Y fíjense que de toda esa cadena de igualdades, recuerden lo que habíamos hecho en los prácticos anteriores, de toda esa cadena de igualdades, ¿qué es lo que sacamos aparte? Sacamos aparte la última igualdad. Entonces ahí fíjense que tengo una igualdad que me dice 14 es igual al doble de las aristas, con lo cual quiere decir de que mi grafo va a tener 7 aristas, ¿sí? 7 aristas en el cual un vértice va a tener 4, grado 4, quiere decir que va a estar relacionado con otros 4 vértices. Voy a tener otro vértice que va a estar relacionado con 3 vértices, otro vértice que va a estar relacionado con 3 vértices, otro vértice que va a estar relacionado con 2 vértices y otro vértice que va a estar relacionado con 2 vértices, ¿sí? O sea que en total tengo 7 aristas, nada más. La representación les queda a ustedes, gente, es muy sencilla. ¿Me explico hasta acá? Puede ser con esto. O sea que acá básicamente es utilizar una fórmula que me relaciona la suma de los grados de los vértices con el doble de la cantidad de aristas que hay. ¿Sí? ¿Me explico hasta acá? ¿Puede ser, gente? Profe, ¿puede explicar de vuelta Sí. 14 igual a 2m? Entonces m igual a 7. Claro, lo vemos de vuelta. Recuerden que acá lo que vamos a utilizar es esta igualdad que tenemos acá. Esta igualdad, ¿cómo la interpreto? Esta igualdad lo que me dice en definitiva es que cuando yo sumo todos los vértices, ¿sí? Todos los vértices, el grado en realidad de todos los vértices, ¿qué va a pasar? ¿A qué va a suceder? ¿A qué va a ser igual eso? ¿Qué me dice? ¿Nada? ¿No se acuerdan de nada? ¿Qué me dice? Al número de aristas. ¿Cómo? Al número de aristas. Claro, va a ser igual al número de aristas. O sea, yo cuento la cantidad de aristas que hay y eso va a ser igual a la suma de todos los grados, va a ser igual al doble de ese número de aristas. ¿Sí? En definitiva es eso lo que me está diciendo. O sea que ahí yo tengo una igualdad. Entonces, esa fórmula, ¿cómo la ocupamos? Y bueno, dependiendo de los datos que yo tenga. De esa igualdad que tenemos ahí, fíjense que al tener una igualdad, en este caso tengo un primer miembro, tengo un segundo miembro. De estos dos miembros que tenemos acá, uno completa con la información que tiene. ¿Y cuál es la información que tiene? Que fíjense que allí tenemos, en definitiva, 5 vértices, de los cuales, de esos 5 vértices, ¿qué es lo que yo conozco? Lo que yo conozco es el grado que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Es por eso que digo, bueno, perfecto, voy a sumar el grado de los 5 vértices. Entonces, para el caso de esos 5 vértices, la fórmula va a ser eso. Fíjense que yo coloco grado del vértice 1 más grado del vértice 2 más grado del vértice 3 y así completo toda la cantidad. ¿Hasta acá puede ser? ¿Me explico con esto? Sí, profe, se entendió, sí. ¿Sí? Más o menos, por lo menos, algo. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, yo reemplazo eso que yo escribí, grado del vértice 1, grado del vértice 2 y así continúo, yo reemplazo justamente por los grados. Entonces, fíjense que en este caso va a ser 4 más 3 más 3 más 2 más 1, porque son los datos que yo tengo. Toda esa suma, porque en definitiva son números, cuando yo los sumo me da 14.
Y eso va a ser igual a ¿qué? Y a la segunda parte de la fórmula. 2 por m. Y fíjense que no puedo reemplazar por nada más porque yo no tengo m en realidad. Entonces 2 por m. De toda esa cadena de igualdades, saco aparte la última igualdad y fíjense que cuando uno observa qué es lo que tiene, en definitiva lo que uno tiene es una ecuación. Despejamos m y eso es igual a 7. ¿Sí? Quiere decir de que mi grafo va a tener 7 aristas. ¿Sí? ¿Me explico hasta acá? Puede ser ahora, más o menos. Vemos con otro ejercicio más a ver. Entonces, hacemos una de las preguntas que tenemos acá. Fíjense que me dice, ¿cuántas aristas hay en un grafo con 10 vértices? Cada uno de los cuales tiene grado 6. Entonces, fíjense que ahora yo tengo un grafo en el cual el número de vértices es 10. Entonces, utilizando la fórmula que tenemos allí arriba, yo tendría grado del vértice 1, más grado del vértice 2, más grado del vértice 3, así continúo hasta grado del vértice 10. Igual. Y ahora yo debo reemplazar, en este caso, de acuerdo a los datos que tengo, por el grado de cada uno de los vértices. Que en este caso, ¿cuál es el grado de cada uno de los vértices? ¿Qué me dice? Vamos, gente, ¿cuál es la cantidad de, cuál es el grado de cada uno? De acuerdo a lo que me dice ahí, que es, fíjense que le dice, cada uno de los cuales tiene grado 6. A ver, ¿alguien escribió algo, parece? Tiene, sí, exactamente. Entonces quiere decir que en donde yo tengo grado del vértice 1 voy a reemplazar por 6, más donde dice grado del vértice 2 voy a reemplazar con 6, así continúo. Entonces fíjense que realizo ese reemplazo y me queda 6 más 6 más 6 más 6 más 6, todo completo, que esto es igual a 60, que eso es igual a 2 por m. Nuevamente saco aparte, 60 es igual a 2 por m, entonces m es igual a 30. Quiere decir que mi grafo tiene 30 aristas. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos muchas más aristas que en el caso del punto 3. ¿Me explico hasta acá? Puede ser. Bien. Entonces, gente, a ver, salgo del modo pantalla presentación y fíjense, supongámosles que yo quiero ocupar, ahí está, supongámosle que yo quiero ocupar esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? ¿Listo? Bien. Fíjense, vamos a mirar con el caso del punto 2, ¿sí? Ya que estamos, hacemos con el punto 2. En el punto 2, ¿cuántos vértices tengo? De acuerdo a lo que veo ahí. Tengo 7 vértices, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el grado del vértice 1? ¿Qué me dice? Vayan diciéndome, a ver, ¿cuál es el grado del vértice 1? Fíjense que el vértice 1 solamente está relacionado con el 5. Quiere decir que el grado del vértice 1 es 1 nada más. Más, ¿cuál es el grado del vértice 2? Cuando miro el vértice 2 solamente está relacionado con el 6, entonces es 1 nada más. Más, ¿cuál es el grado del vértice 3? Acá la cuestión cambia porque el vértice 3 está relacionado con el 5 y con el 7. Quiere decir que en este caso el grado es 2. Más, grado del vértice 4 es 1, más el grado del vértice 5 es 2, porque está relacionado con el 1 con el 3, entonces 2, más grado del vértice 6, el 6 está relacionado con el 2 y el 4, quiere decir que es 2, más, y el vértice 7 que es 1 nada más. Igual. Y fíjense de que ahora
yo puedo sumar todos esos elementos. ¿Sí? Fíjense que tengo 1 más 1 más 2 más 1 más 2 más 2 más 1, que en este caso es igual a 10. ¿Sí? No sé si logran verlo ahí, por favor. Esperen. Por favor, lo voy a volver a copiar abajo. Por favor, lo voy a copiar acá abajo. Bien, y eso, ¿sí? Esa suma tiene que ser igual a el número de aristas. Supongámosle que yo no vea la cantidad de aristas, entonces tendría que ser 2 por m, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, bueno, esto lo saco aparte, que es lo que veníamos haciendo. Lo saco aparte. Lo saco aparte y en definitiva de esto que tenemos acá, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuánto vale m? ¿Qué me dice? ¿De acuerdo a esto? M vale, a ver, M vale 5. O sea que mi grafo tiene 5 aristas. ¿Y tiene 5 aristas o no? Contemos. ¿Tiene o no 5 aristas? ¿Qué me dicen? Cuando yo miro acá mi grafo. Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que en definitiva sí, tengo 5 aristas. ¿Sí? O sea que con este ejemplo que tenemos acá, se cumple lo que tenemos con respecto a la forma. Puede ser ahora, lo ven un poco mejor a estos ejercicios del 3 y al 4. Si no hay consulta, gente, continúo. ¿Sí? La lista era la línea, ¿no es cierto? ¿Cómo? La lista era la... Hola, ¿alguien me habló? Sí, pregunté si la lista es Se, la... co- se corta, señor, no le entiendo qué me dice. Si me quiere escribir en el chat, no hay problema. Bien, entonces fíjense que acá vemos, utilizando esta fórmula, con un grafo en particular, con ese que tenemos ahí. ¿Sí? Si no hay preguntas, continúo. ¿Sí? Para ver, escribió algo en el chat del señor. Entonces, bueno, gente, continúo. ¿Sí? Paso al siguiente ejercicio. Bien, vamos con el ejercicio 5. Fíjense que dice, se tiene 6 ordenadores y 9 cables de conexión. Se quiere conectar cada ordenador con otros 3. ¿Existe alguna forma de conectarlo? Si existe, ¿hay diferentes modos de hacerlo? Fíjense que lo que podemos hacer es ubicar de esa forma los 6 ordenadores. Fíjense que le coloqué un número más que nada para determinar quién es el ordenador 1, el 2 y el 3. Fíjense que tengo los 6 ordenadores y me dice y 9 cables de conexión. Se quiere conectar cada ordenador con otros 3. Acá yo le muestro un caso, ¿sí? Hay 2 o 3 más, eso van a tener que averiguarlo ustedes. Pero bueno, una forma de conexión es esta que le voy a mostrar. El 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4 con el 5 con el 6 y el 6 con el 1. ¿Sí? Fíjense que ahí cada uno de los vértices tiene 2 conexiones. ¿Sí? Cada uno está conectado con otros 2. Y puedo además establecer el 1 con el 4, 2 con el 5 y el 3 con el 6. Y fíjense que ese grafo en particular cumple con lo que solicita el ejercicio 5. Fíjense que cada uno de los ordenadores está conectado con otros 3, ¿sí? Y en definitiva tenemos solamente 9 aristas, ¿sí? O 9 cables de conexión si lo llevamos al contexto del ejercicio. Entonces fíjense que este es un grafo que responde o que describe el ejercicio 5. Hay otros 2 o 3 más, eso lo pueden encontrar ustedes. ¿Sí? ¿Me explico con este ejercicio 5?
O sea que acá lo que uno tiene que hacer básicamente es ponerse a buscar, relacionar un ordenador con otros 3 y así con cada uno, ¿sí? Bien, pasamos a otro ejercicio. En el caso del punto 6a, fíjense que dice, construir un grafo completo de n vértices kn para n igual a 6. En lo que respecta a grafo completo, en definitiva, lo que tenemos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 10 vértices. Y en definitiva, la idea de grafo completo es que cada uno de los vértices esté relacionado con los demás, con todos los demás. Vamos con un ejemplo, o con 3 en realidad, así el caso 6 le queda a usted. Por ejemplo, fíjense que en el caso del caso 3 es ese que tenemos ahí. Fíjense que cada uno de los vértices está relacionado con los otros dos, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, este vértice que tenemos acá, el de acá arriba, está relacionado con los otros dos. Este vértice de acá abajo está relacionado con los otros dos y este vértice de acá abajo está relacionado con los otros dos. Vemos para el caso de caso 4. Fíjense que para el caso de caso 4, la misma idea. Cada uno de los vértices está relacionado con los demás vértices. Entonces, fíjense que este vértice que yo tengo acá, que estoy relacionando el de acá arriba, está relacionado con los otros 3. Y así, cada vez que me voy posicionando en un vértice, está relacionado con todos los demás. Lo mismo para el caso de K sub 5. Fíjense, para el caso de K sub 5, cada uno de los vértices está relacionado con los demás. ¿Sí? ¿Me explico hasta acá, gente? Ahora a ustedes les quedaría el K sub 6. ¿Sí? Quiere decir que yo voy a tener 6 vértices y cada uno de los vértices va a estar relacionado con los demás. Pasamos a otro ejercicio. Si no hay preguntas de esto, paso a otro ejercicio. Y vamos con lo que tiene que ver con circuito de Euler, camino euleriano, ¿sí? O también lo suelen llamar trayectoria de Euler, ¿sí? Tiene distintos nombres. Pero en definitiva, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y en definitiva tenemos un grafo y la idea es poder dibujar todo ese grafo, ¿sí? Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es solamente pasar por cada lado, por cada arista, una única vez, ¿sí? Vuelvo a repetir, ¿cuál es la idea acá? Poder trazar todo el grafo, ¿sí? Pero pasando por cada lado una única vez, ¿sí? Lo que se puede repetir, sí, son los vértices, o sea que por un vértice yo puedo pasar varias veces. Pero lo que respecta a los lados, no. A los lados solamente una única vez. Ahora, para yo poder saber si puedo hacer eso o no, es la idea de que si yo agarro un lápiz, trazo un vértice, puedo recorrer todo el grafo sin levantar el vértice y sin recorrer un lado más de una vez, solamente una vez, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, la cuestión es, bueno, ¿cómo yo sé si puedo hacer eso o no? Y bueno, acá es donde viene la ayuda lo que tiene que ver con Euler y especifica que para poder hacer eso, básicamente tenemos dos cuestiones. Yo debo mirar los grados de los vértices. Yo debo mirar los grados de los vértices y dependiendo de los grados de los vértices, voy a saber si puedo o no hacer todo el recorrido sin pasar por los lados más de una vez. O sea, en definitiva, pasando por los lados una única vez, ¿sí? Tenemos lo que se llama circuito de Euler y después tenemos lo que se llama camino de Euler, o a veces también aparece como trayectoria, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, lo que respecta a circuito es la idea de que si yo comienzo en un vértice, recorro todo el grafo y vuelvo al mismo vértice, ¿sí? Y en el otro, en el de camino de Euler, ¿sí? Acá tiene que ver lo que está relacionado con grados impares, ¿sí? Si un grafo tiene dos vértices de grado impar, yo puedo recorrer todo el grafo pasando por cada lado una única vez. Pero la condición es que yo tengo que partir de un vértice de grado impar
recorro todos los lados y debo terminar en el otro vértice de grado impar, ¿sí? Bien, vamos con algunos ejemplos, ¿sí? ¿Bien? Entonces, tengo ese grafo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿voy a poder dibujar ese grafo sin levantar el lápiz? O sea, en definitiva, ¿voy a poder pasar por todos los lados una única vez? Bueno, analizo los grados. Entonces, fíjense que el grado de A es 1. Entonces, fíjense que como el grado de A es 1, entonces yo ya puedo decir, bueno, grado impar no tiene circuito. ¿Por qué? Porque la condición para que un grafo tenga circuito de Euler quiere decir que yo pueda recorrer todos los lados una única vez y volver al mismo vértice del cual comencé, es que todos los grados, ¿sí?, sean números pares. En este caso, como el grado de A ya es un número impar, ya no tiene circuito de Euler, o sea que ya está descartado eso. Ahora voy a mirar si tiene camino de Euler o trayectoria de Euler, también lo suelen llamar. Entonces, grado de B es igual a 3. Grado de C también es igual a 3, ¿sí? Tengo un bucle, por lo cual ya el grado ya es 2. Y como además tengo un lado más, entonces grado 3. Y el grado de D es 1. Entonces, fíjense que acá ya tengo 3 vértices de grado impar, ¿sí? Ya no tengo únicamente 2. Entonces yo puedo decir, bueno, como tiene más de 2 vértices de grado impar, no tiene camino de Euler. Quiere decir, ¿qué significa esto? Que yo no puedo construir todo el grafo pasando por cada lado una única vez, ¿sí? Quiere decir que si yo uso el lápiz, me posiciono en el vértice A y trato de dibujar todo el grafo sin levantar el lápiz, no lo puedo hacer sin volver a pasar por un lado otra vez, ¿sí? Vemos otro más. Vemos ese grafo de él. Nuevamente, al igual que en el ejercicio anterior, determino el grado de cada uno de los vértices. Y fíjense que allí tenemos grado de 1 es 2, grado de 2 es 2, grado de 3 es 4. Hasta ahí, bueno, aparentemente circuito, pero después ya tenemos que el grado de 4 es 3, ¿sí? Entonces, como el grado de 4 es 3, yo ya puedo decir grado impar no tiene circuito, ¿sí? Eso quiere decir que no puedo construir el grafo o no puedo pasar por todos los lados una única vez, partiendo de un vértice y volviendo al mismo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Fíjense que en este caso tengo 2 vértices de grado impar, solamente 2, únicamente 2. Entonces eso significa que como exactamente 2 vértices de grado impar, tiene camino de Euler. ¿Qué significa que tenga camino de Euler? Bueno, lo que significa es que puedo construir el grafo, ¿sí?, pasando por cada lado una única vez. Bien. Ahora, ¿cómo puedo dar un recorrido? Bien, acá les doy un ejemplo. Ejemplo de camino. Y fíjense que ahí tengo un ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, pero ¿y cómo miro eso? ¿Cómo lo determino? Bien. Tenemos el grafo, ¿sí? El grafo 1, 2, 3, 4, 5, 6 con vértices. Y fíjense, bueno, recuerden de que acá para poder construir todo el grafo pasando por cada lado una única vez es partir de un vértice de grado impar y terminar en el otro vértice de grado impar. Fíjense que los vértices de grado impar son el número 6 y el número 4. Entonces, fíjense que yo comencé con el número 6, ¿sí? Y ahí después me voy hacia el número 5. Y fíjense que acá yo les voy a ir señalizando cómo voy pasando por todos los lados una única vez. Entonces, del 6 me voy al 5. Fíjense que ahí está señalizado con el rojo de que ya pasé por ese lado, del 6 al 5. Del 5 al 2. Del 2 al 3. Del 3 al 5. Del 5 al 4. Del 4 al 1. Del 1 al 3 y del 3 al 4. Fíjense que pude hacer todo un recorrido pasando por todos los lados una única vez, ¿sí? Se repiten los vértices, sí, eso es cierto, eso se permite, pero no los lados, ¿sí?
O sea que en este caso tengo un camino de Euler. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Me explico con esto? Algo importante, no es el único camino de Euler, porque fíjense que acá las decisiones que tomé es para ir recorriendo cada uno de los lados, pero en realidad existen varios caminos de Euler, no solamente uno, ¿sí? Si yo puedo hacer otro recorrido y aún así va a seguir teniendo camino de Euler. La condición es que, obviamente, parta de un vértice impar y termine en el otro vértice impar, nada más. Profe, ¿Alguna ¿hay consulta? alguna Sí. fórmula para esto? ¿A qué llama fórmula para esto? La fórmula que describa que se puede pasar una sola vez por cada lado y etc, etc. ¿Pero no dieron esto en teoría? Yo no estuve en esa clase. Ah, ahí está el problema. Por ahí viene el tema. Sí, gente, el ingeniero Julio Acosta desarrolla este tema, ¿sí? Él tiene su PowerPoint y en el PowerPoint hay una parte todo dedicada a esto que tenemos acá, ¿sí? Les aclara cuáles son los teoremas, teorema 1, teorema 2, teorema de la trayectoria y todo eso, pero en definitiva, eso que les va a explicar, si es que ya no les explicó, es esto que tenemos acá, ¿sí? La idea es recorrer todos los lados de un vértice una única vez. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, dependiendo de los grados, ¿sí? Bueno, fíjense que acá lo que vimos es camino de Euler. Ahora vamos a ver circuito de Euler, ¿sí? Tengo ese grafo en particular, ¿sí? Y determino los grados de cada uno de los vértices, que ya podemos ver que en definitiva cada uno de los vértices tiene grado 2. Entonces fíjense que como todos los grados son pares, se dice que este grafo tiene circuito de Euler. ¿Y qué significaría en este caso circuito de Euler? Vamos con un ejemplo. Doy un ejemplo de circuito y fíjense que hago todo un recorrido, pero fíjense que la particularidad es que, por ejemplo, comienzo en el vértice 1 y después termino en el vértice 1, ¿sí? Les muestro acá con el grafo, ¿sí? Voy a ir haciendo el recorrido y voy a ir tildando por cada uno de los lados que voy pasando. En este caso particular, comienzo con el vértice 1. En este caso puedo comenzar con cualquier vértice, pero bueno, yo comienzo con el vértice 1. Y fíjense que del vértice 1 voy al vértice 5, entonces lo señalizo. Del vértice 5 voy al vértice 3, lo señalizo. Del vértice 3 voy al 4, fíjense que ahí está tildado. Del 4 voy al 2, ya está tildado. Del 2 voy al 6, está tildado. Y por último, del 6 voy al 5. Y fíjense que también está tildado. Entonces, fíjense que puedo recorrer todo el grafo pasando por cada lado una única vez. Vuelvo a repetir, se repiten los vértices, eso es cierto, pero lo que respecta a los lados, solamente una única vez. ¿Me explico hasta acá? ¿Puede ser? ¿Alguna duda, consulta de esto? En la clase de teoría, ¿dieron matriz de adyacencia a las personas que vienen a la clase de teoría? A ver, me escriben ahí en el chat. ¿Dieron o no matriz de adyacencia? ¿Sí, ya dieron? A ver. Ah, sí, perfecto. Bueno, gente, muchas gracias, ¿sí? Bien, entonces, los demás grafos les queda a ustedes, es el mismo análisis. Fíjense que acá estuvimos viendo un caso donde no tiene nada, no tiene circuito, no tiene camino, no tiene nada. Vimos un ejemplo en el cual tiene camino de Euler, ¿sí? Porque tiene únicamente dos vértices de grado impar. Y tenemos este ejemplo en el cual es circuito de Euler, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos sus grados son pares. Bien, el caso del punto 9, fíjense que tenemos un contexto en particular. Esto se puede representar a través de un grafo. Y dice, el plano que se presenta más abajo es el de un pequeño museo con 3 salas. ¿Es posible comenzar en el exterior y visitar las 3 salas pasando por cada puerta una única vez? Fíjense que en definitiva esto lo podemos resolver con camino de Euler o circuito de Euler. Esto que tenemos acá lo podemos representar de esa forma.
Fíjense que cada uno de los vértices representa cada una de las salas, a excepción del E, que acá el E viene a ser el exterior. Pero fíjense que desde el exterior yo puedo ir a la sala A través de dos puertas, entonces por eso yo tengo acá dos lados. A la sala B yo puedo ir desde el exterior a través de dos puertas, por eso tengo dos lados. Entre la sala A y la sala B tenemos una puerta, por eso acá tenemos entre el A y el B tengo un lado. Y fíjense que en definitiva, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo analizo los grados de los vértices, fíjense que el grado del vértice A es 3, el grado del vértice B es 3 y el grado del vértice C también es 3. Entonces fíjense que no tiene circuito, no tiene camino. O sea que en definitiva no voy a poder recorrer o visitar todas las salas pasando por una puerta una única vez. No puedo hacerlo, o sea, no puedo hacer todo un recorrido pasando por cada puerta una única vez. No me lo permite. ¿Sí? Bien. La justificación, por favor, la hacen ustedes al lado, así como veníamos haciendo. A ver, así como hicimos esto de acá, que estuvimos colocando los grados y justificando, lo mismo se hace en este ejercicio. ¿Sí? Ese les queda a ustedes esa parte. Pasamos al punto 10, que es lo que tiene que ver con matriz de adyacencia y la de incidencia. En este caso particular vamos a hacer la matriz de adyacencia, ¿sí? Y el martes vemos la de incidencia. Entonces, matriz de adyacencia no es otra cosa que construir una matriz con una característica en particular, ¿sí? Pues la característica es de que mi matriz va a ser cuadrada y la cantidad de filas y columnas va a depender de la cantidad de vértices, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del ejercicio A, como tengo 5 vértices, entonces quiere decir que mi matriz va a ser una matriz de 5 por 5, ¿sí? Fíjense que ahí tengo la ubicación de cada uno de sus elementos, el 1, 1, el 2, el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, el 1, 5, o sea, una matriz de 5 por 5. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo ahora completo esa matriz? ¿Sí? ¿Qué elementos tiene esa matriz? Entonces lo que uno ahora debe determinar es que si los vértices están relacionados, o sea, si un vértice está relacionado con otro, en la ubicación, de ahí de una ubicación en particular, yo simbolizo con el 1. Por ejemplo, cuando yo miro el grafo, hay una relación entre el vértice 1 y el vértice 2. Entonces quiere decir que en la ubicación 1, 2, por ejemplo, yo voy a colocar un 1. El 1 está relacionado con el 5, entonces eso significa que en la ubicación 1, 5 yo voy a colocar un 1. ¿Sí? El 1 está relacionado con el 3, entonces eso significa que en la ubicación 1, 3 yo voy a colocar un 1. Y en todos los demás en el cual no estén relacionados voy a colocar un 0. ¿Cómo lo vemos eso? Fíjense que allí ya lo tengo todo cargado. Fíjense que en donde hay un 1 significa que están relacionados esos vértices y en donde hay un 0 no están relacionados esos vértices. ¿Me explico hasta acá, gente? ¿Puede ser? ¿Alguna duda, consulta de esto? ¿Algo que quieran consultar? Si no hay consultas, continúo. ¿Sí? Bien, esto es lo que tiene que ver con matriz de adyacencia, ¿sí? El de incidencia lo vemos el martes. Esa es otra forma, o sea, esa es otra matriz, otra construcción. ¿Sí? Ahora vamos con el 11, que me dice dibujar el grafo representado por cada una de las siguientes matrices de adyacencia. Entonces, fíjense que la misma idea que yo había ocupado en el caso anterior, yo observo acá esta matriz, veo que es una matriz de 5 por 5, entonces en definitiva lo que tengo son 5 vértices. Y ahora lo que debo mirar es qué vértice está relacionado con quién. Fíjense que acá, en este caso particular, yo tengo un 1 en la ubicación 1, 1. Entonces fíjense que allí, por ejemplo, yo tengo un bucle. El 1 está relacionado con el 1. Entonces, tengo los 5 vértices, los ubico de esa forma y voy relacionando conforme los unos que voy encontrando. Entonces, fíjense que el 1 está relacionado con el 1,
sigo observando la fila del 1 y fíjense que el 1 está relacionado con el 4. ¿Sí? Me voy a la fila del 2. Fíjense que acá el 2 está relacionado con el 3, entonces el 2 relacionado con el 3. Y después el 2 relacionado con el 5. Entonces, 2 relacionado con el 5. ¿Qué más? Me voy a la fila del 3. Fíjense que el 3 está relacionado con el 2, pero ya lo tengo hecho. Fíjense que acá ya está dibujado ese lado. El 3 está relacionado con el 3, entonces ahí también tengo un bucle. El 3 está relacionado con el 4, entonces fíjense, el 3 está relacionado con el 4. Y por último, el 3 está relacionado con el 5. ¿Sí? Fíjense que cuando paso a la fila del 4, fíjense que el 4 está relacionado con el 1, ya está dibujado. El 4 está relacionado con el 3, ya está dibujado. Cuando me voy a la fila del 5, el 5 está relacionado con el 2, ya está dibujado. El 5 está relacionado con el 3, ya está dibujado. O sea que en definitiva ya tengo todo el grafo que corresponde con esa matriz que tenemos ahí. ¿Sí? ¿Alguna consulta, gente, de esto hasta acá? Fíjense que lo que hicimos fue construir primero. A partir de un grafo construimos una matriz de adyacencia, su matriz de adyacencia, y después a través de una matriz de adyacencia volvimos a construir un grafo. ¿Sí? Bien. Muy bien, estamos entonces, gentes. A ver, quedamos acá. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular. Algo que quieran consultar. Entonces saco el material. El martes estaríamos dando lo que tiene que ver con matriz de incidencia. Ya estaríamos dando camino hamiltoniano y estaríamos dando el algoritmo de Dijkstra. ¿Sí? Hasta el momento ese es el cronograma por lo menos para este martes. ¿Me explico hasta acá? ¿Puede ser? Bien. Otra cosa, gente, algo importante. Lo que respecta a los alumnos de mi comisión, por ejemplo. Estuve mirando los alumnos que entregaron los parciales, ¿sí? Yo ahora este fin de semana me voy a poner a corregir los parciales, pero lo que primero tengo que hacer es, yo tengo la lista del CIU guaraní, ¿sí? Ya bajé la lista y lo que tengo que hacer obviamente es mirar que el alumno que haya rendido obviamente aparezca fehacientemente inscrito en la materia, en el CIU guaraní. Si hay alguna persona que no figura inscrito en la asignatura, ¿sí? Pero ha rendido el parcial, yo no le voy a corregir ese parcial, le voy a avisar a ese alumno que primero tiene que solucionar su situación de que realmente tiene que inscribirse en la asignatura y yo ahí recién voy a corregir su parcial. Si ustedes realmente, estoy hablando de mi comisión, ¿no? Yo pienso que el profesor González quizás haga lo mismo. Si el alumno realmente está inscrito, no hay ningún problema, entonces ningún drama. Yo corrijo el parcial de ese alumno sin ningún problema y la semana que viene, el martes, ya le estaría dando el resultado de su parcial. Pero si alguna persona, por alguna razón, yo miro en el CIU guaraní y esa persona no aparece en el CIU guaraní, yo le voy a mandar un correo y le voy a decir que tiene que solucionar primero esa situación. Porque convengamos que realmente ese alumno no es alumno de la asignatura, no figura en el CIU guaraní. Y recuerden que nosotros más adelante, todos los docentes, lo que uno hace es cuando termina el cursado, baja el acta, baja un acta de cursado del CIU guaraní y allí completas. Quiere decir que solamente podemos completar los alumnos que figuran allí, en el CIU guaraní. ¿Sí? ¿Me explico con eso? Entonces, por eso uno siempre, como alumno, debe asegurarse que realmente se inscribió en la asignatura y que está cursando, así que es alumno regular. ¿Sí? Vuelvo a repetir, yo voy ahora a constatar los alumnos que están inscritos en la asignatura con las personas que rindieron el parcial. Si hay alguna persona que haya rendido pero no figura en el acta, o sea, no figura en el CIU guaraní en la lista oficial, yo le voy a avisar a ese alumno y el lunes ya tiene que reclamar de que le coloquen en la lista.
¿sí? Porque vuelvo a repetir, más adelante, cuando nosotros tengamos que pasar la regularidad a los docentes lo que hacen es bajar el acta de cursado que figura en el CIU guaraní, y si el alumno ya no figuraba originalmente, no se le puede pasar, gente, ¿sí? Ese es el problema. ¿Me explico hasta acá? ¿Puede ser? Profe, no es mi situación, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un estudiante no se inscribió a término, digamos, en la materia y ahora quiere inscribirse? Y eso tienen que solucionarlo con cómputo, gente. Yo la verdad que ni idea cómo se hace eso. De mi parte, obviamente, no hay problema. La idea es que viene, si ya está cursando, obviamente, y hubo ese pequeño error administrativo que no se inscribió, tiene que ir a solucionarlo. Pero eso ya no sé más, gente, cómo son los tiempos en la facultad. Por eso siempre hay, creo que durante un mes y medio, uno puede inscribirse. Suele salir por todo lado, inscripción a las asignaturas del segundo cuatrimestre. ¿Sí? Pero eso ya tienen que preguntar, eso ya no sé cómo es. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, si está inscrito no hay ningún problema, ya está, no hay drama. Pero si no está inscrito, yo le voy a avisar a ese alumno, y si ese alumno realmente se inscribió, y bueno, tiene que preguntar por qué no aparece. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó que no le dieron de alta para que aparezca en la lista? ¿Sí? Si ese alumno realmente ha hecho ese trámite. Ahora, si el alumno no hizo directamente ese trámite, y bueno, ahí tendría que preguntar a ver qué pasó. Yo no sé si ya le da el tiempo, si le dejan escribirse, eso ya no lo sé, más gente. Eso tendrían que comunicarse con sección alumnado o con cómputos. ¿Sí? ¿Me explico con eso, gente? ¿Puede ser? Bien. Pero bueno, pero si hicieron todo, se inscribieron como corresponde, pues, entonces no hay ningún problema. Pero les quiero avisar de que esas cosas pasan, ¿sí? En años anteriores nos ha pasado de que el alumno, por ejemplo, no aparecía, pero se iba y reclamaba y era que simplemente no le habían cargado en la lista y bueno, le cargaban en la lista y solucionado el problema, ¿sí? A veces esas cosas pasan. Estamos entonces, gente. Eh, a ver, no me acuerdo si... espera un momento.